y se me olvidaba comentarte una de las peores anécdotas del viaje. Rostislav, con la misión de Kharkiv, de suya recopilación de material, nos comentaba que perdían bombardeadas y o tiroteadas a la semana 9 ambulancias. Las ambulancias son objetivos claros del ejército ruso. No dicho por mí, no es una opinión, es dicho por ellos. Sean todos bienvenidos a este quinto episodio en el cual tengo la suerte de traer como invitado a Marcos, un ex operador de las Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra y que junto al grupo de Rescue Bike viajó a Ucrania para formar a sus soldados en el ámbito sanitario. Hablaremos de cómo lograron llegar a un país en guerra, el trabajo realizado y sus proyectos futuros. Sin más dilación, empecemos. Primero que muchas gracias por la invitación de hacer este podcast para poner un poquito en valor lo que hicimos en Rescue Bike en Ucrania, ¿no? Pues nada, me presento, ¿no? Hablar de uno mismo a veces cuesta, ¿no? Mi nombre es Marcos Rodríguez y actualmente soy enfermero, ya llevo 6 años de experiencia. Mi ámbito laboral principal es las urgencias y las emergencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Trabajo en urgencias de adulto y urgencias de pediatría y también he desarrollado mi función como enfermero en las unidades de críticos, también tanto de adultos como pediátricos. Previamente a esto, también fui militar profesional de tropa y marinería del año 2007 al 2010 en un grupo de operaciones especiales, encuadrado en el mando de operaciones especiales con sede en Rabás, en Alicante. También estuve 18 meses formando parte de un equipo operativo y fue en el ejército donde me vino el interés todo, la verdad, por enfermería. Vale, me imagino que una vez salido del ejército ya empezarías con el grupo de Rescue Bike. No, el grupo de Rescue Bike, el contacto me vino posterior, una vez ya siendo enfermero, 6 o 7 años después del ejército, ¿no? Porque, ¿qué es Rescue Bike, no? ¿Y cómo llegó a mí? Sí. Pues Rescue Bike es una asociación, ¿no? sin ánimo de lucro que tenía como objetivo principal formar, de ahí el nombre, Rescue Bike, a motociclistas en el control de sangrados y y en la prevención de la primera causa evitable de muerte, ¿no? Que son los sangrados masivos en los accidentes de tráfico, y utilizando para ello los medios adecuados y fomentando que siempre llevasen encima un pequeño botiquín. Sí, un IFAC. Un IFAC, eso es. Entonces, Rescue Bike, desde la asociación, cuando ocurrió la invasión de Rusia con Ucrania en febrero de este año, dijo también, una de las causas de muerte previsibles en un entorno de guerra es también la hemorragia masiva. Entonces, Rescue Bike, amparados dentro de un programa que es el Stop the Bleed de la Asociación Americana de Cirujanos, dijo, ¿por qué no podemos ir a Ucrania a formar a quien haga falta en control de hemorragias, uso de torniquetes, empaquetamiento de heridas, controles de sangrado, a todas las personas que allí lo precisen? También tengo que decir que, claro, Rescue Bike no hace formación técnico-táctica, no hacemos eso, no nos metemos en temas de TC3, ¿no? De Tactical Combat Casualty Care. Eso ya es un tema más militar. Nosotros no íbamos a eso. Nosotros íbamos a formar parte de un equipo, de un pequeño equipo, que fuimos 3 personas dentro de toda la organización Rescue Bike a, a formar en eso, ¿no? En control de hemorragias. Y la verdad es que nos fue realmente bien. Porque claro, tú estás aquí con tus compañeros y lo piensas, "Buah, pues deberíamos ir", pero ¿qué fue el detonante de decir, vamos? Claro. Nosotros en Rescue Bike, como ya decía, teníamos los medios, simuladores, tenemos los conocimientos, amparados, ya os digo, en el programa de Stop the Blood, y dijimos, pues tenemos que ir a Ucrania. Una guerra de Ucrania que empezó en febrero del 2022, ¿vale? Pero que previamente Ucrania y Rusia ya estaban en guerra desde el 2014 con la invasión de Crimea y tal. Entonces, la idea de desplazarnos vino nada porque creíamos que podíamos aportar, y de hecho aportamos, a las necesidades de este tipo de formación, porque grandes ONGs
no, no hacen este tipo de formaciones, no se meten en ello. Además de que grandes ONGs, por el riesgo que conlleva para todos sus integrantes, hablo de las más grandes, no se meten dentro de Ucrania, no se meten más allá de Leópolis, no se meten más allá, como mucho, de Kiev. Nosotros fuimos hasta Kharkov, que está a menos de 100 kilómetros con la frontera rusa. Y de ahí vino la idea de aportar nuestro pequeño granito de arena a la gente que allí lo necesitase. Jorge Martín, que es el director de Rescue Bike, el organizador de todo y un apasionado de su trabajo, fue el que él, con sus simuladores y su formación como técnico de salvamento y urgencias, pues puso la idea, y Ana Sainz, que la doctora que llevamos, médico generalista con experiencia de urgencias, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, sumó con sus conocimientos, que ella, por ejemplo, sí que es titulada en TC3, y después yo con la parte de enfermería, que también tengo los títulos de soporte vital avanzado en trauma, sumado a la experiencia, como decía antes, de militar, dijimos, pues los tres tenemos que hacer algo. Y en ese momento de Rescue Bike, pues éramos los tres los que podíamos dar el paso, y allá que nos fuimos. ¿Y el tema de presupuesto? ¿Os lo pagasteis de vuestro bolsillo todo? Vale, Rescue Bike ahí tiene un crowdfunding activo, y haciendo cursos de formación, por ejemplo, en el espacio Harley Davidson de Barcelona, pues conseguimos el dinero, por ejemplo, para pagar los vuelos, pero que el resto del viaje lo tuvimos que pagar nosotros. En todo momento, lo que buscamos en Rescue Bike no son sueldos, no es tener una parte retribuida para nosotros mismos, sino para poder costear los futuros viajes que hagamos a Ucrania, que de hecho septiembre-octubre haremos el siguiente. Y por ejemplo, en vuelos fueron 1.000 euros, porque fue Barcelona-Polonia y con 3 maletas facturadas de gran peso con todo el material que llevábamos. ¿Para viajar allá te pusieron algún problema? Sí, mira, si quieres podemos hacer un poquito la contextualización de la guerra. Vale, perfecto, sí. Sí, nada, lo que te decía, ¿no? Pues que Sí. Rusia y Ucrania, ¿no? Pues empezaron con la invasión de Crimea en el año 2014, en febrero. Y esto es una opinión mía, no de Rescue Bike, pero como no hubo muchos movimientos por parte de la Unión Europea, no hubo represalias, no hubo tampoco una contestación grande. Hablemos de que las fuerzas ucranianas comparadas con las rusas es un poco David contra Goliat, aunque los ucranianos jueguen, sea entendida la expresión, jueguen en casa, el ejército ruso es muchísimo más poderoso. No, ya no hablemos ya de potencia nuclear, sino ya de número de efectivos y dispositivos que tienen, de guerra. Y ya también previamente a esto estaba la guerra del Donbass en abril del 2013. También hay que pensar que los ucranianos vienen de Rusia, es decir, antes eran rusos. La independencia de Ucrania creo que vino en el 91, el 92, viene ya de tratados anteriores, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y también hay que decir que Ucrania, en su parte más al este, hay una cantidad de prorrusos muy alta. De hecho, más del 35% de las personas en Ucrania, su lengua primaria es el ruso. Y todos los ucranianos en sus institutos y colegios los forman en ruso. Entonces, nada, cuando se desató la guerra ya más oficial, la invasión en Ucrania en febrero del 2022, ¿Europa cómo contestó? Pues con sanciones, ¿no? Pero sanciones del tipo a Rusia con aranceles y poniéndole impuestos. Lo que Ucrania necesitaba, lo que nos dijeron los soldados allí, lo que necesitaban eran armas y munición, porque lo que tenían allí eran armas de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente armas de la Segunda Guerra Mundial, tanto las antiaéreas como las anticarro, como las armas de mano, fusiles, pistolas, todo era la Segunda Guerra Mundial. Gente muy preparada, con una motivación muy alta, con un espíritu de lucha patriótico increíble, que a mí fue lo que más me llamó la atención, pero que los medios que tienen son los que tienen. Y nada, que la invasión de Rusia generó, según ACNUR, que tienen allí la sede en Ginebra, muy bonita, al lado de la ONU, 4,5 millones de desplazados ucranianos. Es decir, es el mayor éxodo después de la Segunda Guerra Mundial, que más de la mitad están en Polonia, ¿no? Imaginar que España recibe ahora 2 millones de personas, ¿no? Que es casi un 5% de la población. Vamos, eso es casi inadmisible por ningún país, sí. Y nada, lo que hizo la Unión Europea,
fue enviar armamento y ayuda económica a los ucranianos, pero bueno, porcentajes muy bajos, y bueno, que el centro de satélites de la Unión Europea se puso a disposición de la inteligencia ucraniana. A mí me parece, pues, cuanto menos irrisoria la ayuda. Y bueno, hablamos bastante de Ucrania. Y a mí me gustaría, a la gente que escuchase el podcast, que me he hecho así un trabajillo de comparar a Ucrania con España. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Mira, Ucrania, como decía yo antes, se independizó en el 91, ¿vale? Era exsoviética, ¿vale? Y mira, Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados y España tiene 500.000. Es decir, Ucrania es un 20% más grande que España en territorio, ¿vale? Para que nos hagamos la idea. Y tiene una población de 44 millones y España de 47. Somos bastante parecidos a ellos, ¿eh? Solo que ellos, claro, tienen un sueldo más o menos de unos 4.000 euros al año, y en España el sueldo medio, ya sé que unos somos mileuristas y otros no, es de 25.000. Es de 25.000. Y como os decía, que también muy importante, somos bastante parecidos en extensión de territorio y en población muy parecidos. Y el idioma, el 32% de las personas en Ucrania, 1 de cada 3, hablan ruso como lengua primaria. También nos tenemos que dar cuenta de eso. Lo malo de Ucrania, que no pertenece a la OTAN. Sí que pertenece a la ONU, sí que pertenece a la Cruz Roja, a la Interpol, y sí que cumple con bastantes organismos internacionales, pero en la OTAN no están. Y entonces no tienen ese apoyo militar, ¿vale? Que ahora se están apresurando a esto. Y el ejército ucraniano, pues al final es lo que es, ¿no? Se parece bastante al ejército español, ¿no? Está dividido en fuerza armada, fuerza terrestre, fuerza aérea, y después tiene también el grupo de asalto aéreo, que es un grupo de apoyo, y después tiene las fuerzas de operaciones especiales, que van aparte. Y son unos 210.000 efectivos. En España no llega. Creo que éramos 160, Sí, sí, por 150.000 ahí. Sí, efectivos. sí. Sí, no llega. Pero lo que sí que tiene Ucrania, y esto es bastante importante, y esto para Rescue Bike fue importante, Ucrania recoge las fuerzas paramilitares, que aún no estando dentro del ejército, corresponden al ministerio creo que su ministerio de Interior. Son unas fuerzas, que hay varias, ¿no? Está la Guardia Nacional, que se encarga de la aplicación de la ley, es una especie de policía, pero con rasgos militares. También está el Servicio de Emergencias, que es una especie de UME, ¿vale? Que responden a Sí, sí. incendios, a grandes catástrofes. La Guardia Fronteriza, que su nombre lo indica, y la Guardia Costera, que se encarga, pues, es tipo aduanas aquí en España. Y luego está las Fuerzas de Defensa Territorial, ¿vale? Que fueron creadas en 2014. Hablo de tiempo antes de guerra, tenía 34.000 efectivos, y que solamente se activan en época de declaración de guerra. Que en este caso, al declararse la guerra contra Rusia, forman parte de las Fuerzas Armadas. Y luego hablaremos de esto. Y bueno, son fuerzas que se encargan de dentro del territorio ucraniano en el caso de recibir una invasión, ¿vale? Que luego hablaremos de esto si quieres. Sí, en esos grupos me imagino que estará pues Azov, ¿no? Por ejemplo, Y la Legión Internacional y demás. la Legión Internacional, que son las fuerzas creadas que también admiten combatientes de otros países y que combaten directamente contra el ejército ruso, siempre dentro de territorio ucraniano. Vale, pues dejando al lado ya la contextualización, el viaje, el primer día, las impresiones. Vale. Te cuento cómo organizamos el viaje, porque tenemos que tener en cuenta que 3 personas, 3 españoles, queríamos ir a un país en guerra, ¿no? Entonces eso ya plantea serios problemas. Es decir, la embajada no, pero desde el Ministerio de Exteriores de España, evidentemente se desaconseja, no se Ir. prohíbe, pero se Claro, desaconseja claro. 100% ir a un país en guerra, vamos, ir a Ucrania ni mucho menos, porque si te pasa algo allí, la verdad es que te quedas allí. Me refiero, supongo que algún contacto habría, pero que te consideres bastante, digamos, solo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hicimos? Rescue Bike mostró su proyecto a la embajada de Ucrania en Barcelona, ¿vale? Entonces, fue un proyecto muy atractivo, y en el consulado nos generaron una especie de pase con nombres y apellidos, tanto con el de Jorge como el de Ana como el mío, para poder cruzar la frontera, encuadrados dentro de la misión Kharkiv o Kharkov, depende
depende cómo lo se quiera decir, en qué idioma, Sí. que llevaba un chico, del que también hablaré después, que se llama Rostislav, que es un chico ucraniano que estudió en España muchos años y que se volvió a Ucrania por el tema de guerra, y allí tiene su misión humanitaria, que se encarga de recoger material y coordinar a personal como nosotros, ¿no? que quieren ir a ayudar a Ucrania. Entonces, como decía, entrar a un país en guerra es bastante complicado, ¿eh? Tuvimos bastantes problemas de cruzar en la frontera. Llegar a Ucrania no es difícil. Vuelo Barcelona-Varsovia, que es Polonia. Evidentemente, el espacio cerrado aéreo no te permite entrar en Ucrania, ni mucho menos, no puedes volar a Kiev. Volamos de Barcelona a Varsovia. Decir que en Varsovia apareció un ángel de la guarda, que es una chica ucraniana que volvía después de un tour que se hizo formativo por Europa, que casualmente volvía a ver a su hijo en Kharkiv. Y vamos, formó parte de la expedición desde el minuto cero, y esta chica nos hizo de traductor y nos facilitó muchísimo las cosas. Entonces volamos hasta Varsovia, y de Varsovia compramos en Varsovia un autobús, billetes para autobús hasta Leópolis, que no pusieron ningún tipo de problema. Porque, claro, en Polonia, tú mismo, lo que tú quieras. Compra lo que quieras, que aquí no hay problema ninguno. Primera cosa importante, Polonia, como dije antes, recibió a más de la mitad de los 4.600.000 desplazados. Varsovia, yo había viajado previamente a Varsovia. Varsovia es una ciudad preciosa, que tiene muchísima cultura, tiene historia de la Segunda Guerra Mundial. De verdad que es precioso, pero Varsovia ya no es lo que yo recordaba. Aquello es un auténtico drama humanitario. Hay un corredor humanitario que la verdad es que a mí me sobrecogió bastante. Ahí fue donde los tres nos dimos un poco, ¿no? Fue como el primer choque de realidad Sí. fue en Varsovia, porque Polonia tiene un tratado con Ucrania a raíz de la guerra de libre paso, porque, como dije antes, Ucrania está en la ONU, pero no está en la Comunidad Económica Europea. Entonces, te hace falta pasaporte para cruzar. Ucrania está sola en ese aspecto. Nosotros podemos ir desde el sur de Andalucía hasta el norte de Noruega solamente con el DNI, pero Sí. para entrar a Ucrania te hace falta pasaporte. Y Polonia lo que hizo fue abrir a toda la población ucraniana que quisiera ese paso, y ahí se hizo el corredor, ¿vale? Población ucraniana que, no toda, claro, Ucrania tiene prohibido la salida del país a los varones entre 16 y 65 años, y para que puedan participar en la guerra en caso de que se les llame. Decir que la esperanza de vida en Ucrania es de 68 años y en España es de 80, para que la gente se haga la idea de hasta dónde cogen la franja de posibles combatientes. Bueno, nada. Llegamos al autobús de Varsovia a Leópolis. Leópolis es como la primera ciudad grande, ¿no? Por paso por carretera desde Polonia a Varsovia. Perdón, desde Varsovia a Ucrania. El viaje bien, pero lo primero que nos llamó la atención era que el autobús en el que íbamos, un autobús lleno, no había una plaza libre, estaba lleno de personas mayores, de niños y de mujeres, por lo que decía antes. Y todos, menos nosotros tres que éramos españoles, eran todos ucranianos. Y el tono, ¿cómo decirlo de alguna forma? El tono del autobús era, no sé cómo explicarlo con palabras, pero era un tono triste, era un tono, muchos lloros, muchas despedidas, era un tono muy complicado, era un tono muy bajo, era un tono de un país en guerra. Un par de anécdotas del viaje. Justo nos sentamos detrás de un chico que tenía 16, 17 años, que decía, nos escuchó hablar, ¿no?, en español, y él chapurreaba un poquito español porque estuvo en la costa alicantina, estuvo en la costa de las Baleares, ¿no? Un tiempo, no sé qué hacía, y le preguntamos, ¿por qué vuelves a Ucrania? Y nos dice, porque es mi país, porque están atacando mi país.
están atacando a mi familia, me están atacando a mis amigos y mis amigos se han metido a defender mi país. ¿Qué voy a hacer yo? Que no sea lo mismo. Claro. Y dije yo, vaya, qué pensamiento tan, ¿no? Yo lo valoré muchísimo, Mm. la verdad. Es algo que a veces en la sociedad, ¿no? ¿no? Por suerte, ¿no? Vivimos muy bien en España, ¿eh? Nos quejamos de muchas cosas, que sí que nos tenemos que quejar, pero vivimos muy bien. Y este tipo de personas, la verdad es que pues a los tres nos impactó bastante, ¿eh? Que una persona tan joven tuviese unos valores tan fuertes, ¿no? Y ese ideal, ¿no? De patriótico, que no nacionalista, ¿eh? No. Claro, sí, Patriótico, sí. ¿no? De defender al país y defender su territorio y defender a la gente que lo está defendiendo ante un ataque, ¿no? Y llegamos a la frontera con Ucrania. Ahí eh, Ucrania creó un pase muy parecido al pasaporte, pero es un poquito más grande. Creó un pase especial para la gente que iba de Ucrania a Polonia. Y llegó una militar de las fuerzas paramilitares de frontera, ¿no? Que hablábamos antes. Sí, la fronteriza. Se subió al autobús y fue recogiendo los pases de todo el mundo. Y nos vio al final del autobús, porque nosotros nos sentamos en la parte de atrás del autobús porque tampoco queríamos llamar mucho la atención. Y ya nos vio. Y cogió nuestros pasaportes y nos miró. Decir que antes de la frontera de Ucrania, justo antes, en Polonia, hay como 6 o 7 kilómetros de caravana de camiones con material. No sabemos qué material. Hemos escuchado de todo, desde que es material sanitario hasta que son vehículos, hasta que son... No lo sé, pero que tenemos imágenes de que hay 6 o 7 kilómetros de camiones aparcados en el arcén llenos, seguro. Eso lo primero que nos llamó la atención. Después, la chica esta, la de la fuerza de la frontera, nos recogió los pasaportes y se los llevó. Y dijimos, bueno, todo bien. Nos hicieron bajar del autobús porque el autobús se revisa de cabo a rabo. Entraron al autobús, lo registraron todo, los bajos, todo. Y nos llamaron a los tres al puesto fronterizo. Y ahí fue donde el trabajo de la embajada ucraniana en Barcelona, por suerte, dio sus frutos, porque no nos dejaban pasar, no nos dejaban pasar. Esto lo quiero decir claro, no te dejan pasar, no quieren un problema, no quieren a un extranjero haciendo allí algo que no viene a nada. Por suerte, teníamos la carta de la embajada con el embajador, porque claro, el embajador es un alto cargo, ¿eh? Sí, sí. Permitiendo la entrada con nombre y apellidos, diciendo fechas y a dónde íbamos y lo que íbamos a hacer, que dejaba muy clara la carta que era colaboración con las fuerzas ucranianas encuadrados dentro de una misión de Ucrania. Si no, no nos dejaban y te dejan en la frontera, ¿eh? Y les da igual. Y les da igual, no quieren problemas, no quieren extranjeros, no quieren curiosos, no quieren gente que no vaya a aportar. Y de hecho, cuando le enseñamos el papel de la embajada, que estaba en ucraniano, que recogía nuestros nombres, nuestros apellidos, que recogía el DNI, recogía todo, la chica en ucraniano nos dijo, vale, a ver qué hacemos. Nos cerró la puerta, no, nos cerró la ventana y nos volvimos y nos miramos y dijimos, bueno, necesitamos un plan B para saber qué hacemos, cómo volvemos a... Claro, porque nos podíamos quedar en Polonia, ¿eh? Pero no, pero no. Tuvimos ahí un angelito de la guarda con Mm. nosotros, nos subieron los pasaportes, nos los dieron y ya estábamos en Ucrania. Ucrania era un país en guerra. Es decir, que hasta Leópolis pues, nos encontramos multitud de checkpoints controlados por las fuerzas territoriales de Ucrania. Paraban al autobusero, le hacían preguntas, no sé qué tipo de preguntas, todo en ucraniano, la barrera idiomática era importante. Y llegamos a Leópolis, donde nos acogió una persona maravillosa, Lili, que era la madre de un chico que estuvo en España y ya solo por ese hecho, al enterarse de lo que íbamos a hacer el Rescue Bike en Ucrania, nos acogió en su casa en Leópolis hasta el día siguiente que cogíamos el tren a Yarkov. Nos acogió Lili. Lili es una persona maravillosa, de verdad. Una persona que nos acogió, nos dio de cenar, nos permitió ducharnos. Llegamos a las 2 de la mañana y nos facilitó, sobre todo, muy importante, las tarjetas SIM que utilizaríamos a partir de ahí dentro de Ucrania para tener contacto con España y, sobre todo, para tener una vía de contacto por si pasaba algo. Nosotros la única información que dejamos en España fue la información que le dimos al consulado
de que nos íbamos al consulado de Ucrania, ¿eh? Mm. Y después, cada uno por su cuenta, pues se lo dijo a dos o tres personas muy cercanas, ¿eh? Más que nada porque nos íbamos a un país en guerra y nunca sabes quién te puede escuchar, nunca sabes quién te... ¿Sabes sabes a algo me refiero, ¿no? Éramos bastante recelosos de compartir la información de este viaje, nada más llegar. De hecho, esperamos un tiempo... Sí, 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 precaución, nunca se sabe. Esperamos un tiempo bastante largo hasta dar más datos, ¿eh? Mm. Em, en el sentido de que yo puedo coger un vuelo de Barcelona a Moscú mañana. Sí. Y lo mismo, al revés, ¿eh? Que tenemos las playas llenas de rusos y aquí no pasa nada. Me refiero a eso, ¿eh? Que nunca sabes quién te puede estar escuchando y éramos bastante recelosos en ese aspecto. Leópolis. Leópolis es una ciudad pequeñita de centro Europa, muy parecida no, pues a otras, ¿no? Como podría ser, pues mira, hablábamos de Varsovia, ¿no? Con sus calles adoquinadas, tampoco fue afectada mucho en la Segunda Guerra Mundial, se conservaba bastante bien, centro histórico. Bombardeos había, pero pocos. Nosotros, por suerte, ni escuchamos ni vimos ninguno. Pero una ciudad que se notaba que era de un país en guerra, no solo por los checkpoints, sino por las patrullas policiales, que si había toque de queda a partir de las 10 de la noche y nosotros íbamos a las 2 de la mañana cargados de maletas de material sanitario, que la policía pasó a nuestro lado, nos miró y cuando vio cómo íbamos, continuaron de largo, pero te dan el alto, te preguntan qué haces y si no estás haciendo algo que toque, posiblemente pases una noche o dos en los calabozos, ¿eh? Estaba en la World Chicken Foundation, justo en la estación de tren de Leópolis, que es una ONG muy grande que facilita comida gratuita a todo el mundo que lo precise, ¿eh? Y allí la verdad es que había carpas montadas y el flujo de gente era incesante, porque Leópolis era también donde se iniciaba el corredor humanitario hasta Polonia, hasta Varsovia. También pensar que al norte de Ucrania está Bielorrusia, que son prorrusos y tampoco iban a recibir ningún tipo de apoyo. Mm. Leópolis era una ciudad muy extraña porque por la mañana sí que había un ambiente distendido, tenso, en el sentido de que veías gente desayunando en las cafeterías, veías gente comiendo en los restaurantes, gente tomándose una cerveza, pero gente que ya llevaba más de 4 o 5 meses en un ambiente de guerra, es decir, intentaban darle ese punto de normalidad, pero siempre con precauciones, precauciones que llegaban al nivel de que el gobierno ucraniano tiene un canal en YouTube en directo donde pone los avisos de bombardeo y nosotros lo seguíamos bastante. Y justo en ese momento, pues no había avisos de bombardeo de ningún tipo. Agradecerle a Lili desde este podcast toda la acogida que nos dio y cómo nos facilitó las cosas, sobre todo su buen hacer y su buen corazón que tiene de verdad por acogernos a unos completos desconocidos y le estaremos siempre de verdad agradecidos, ¿eh? Y en Leópolis cogimos el tren a Kharkiv. Para que nos hagamos una idea, el tren de Leópolis a Kharkiv es como, pasando por Kiev, es como si coges un tren desde La Coruña a Barcelona pasando por Madrid, ¿vale? Más o menos, además, las distancias son muy parecidas. Un tren a Kharkiv que yo nunca había visto un tren más largo, creo que tenía más de 60 vagones, 60 vagones que no, la verdad es que no iban llenos, porque tenemos que pensar que nosotros estábamos al oeste de Ucrania, en la frontera con la Unión Europea, y nos íbamos no, estábamos al oeste, perdón, en la frontera con la Unión Europea y nos íbamos al este, a Kharkiv, a menos de 100 kilómetros con Rusia. Nos íbamos a una zona ya pues más de conflicto, una zona que, según el planteamiento de Rescue Bike, era donde más hacía falta, porque era donde había los combates, donde había los bombardeos, donde la gente podía necesitar ese control de hemorragias y de sangrados masivos. Nos subimos al tren y en todo momento en la estación la gente ya te reconoce primero como extranjero, porque, bueno, Ana es alta y rubia, Jorge es alto y muy moreno, y yo pues soy también así moreno, entonces como que descuadrábamos, ¿no? En un país como Ucrania, donde todos son, ¿no? Pues como más bajitos, muy rubitos, ¿no? Son más Mm. del este. Sí, sí. Ya nos reconocían como extranjeros y cuando nos veían ya veían, ¿eh? Que ponía Medical Rescue, veían el material que llevábamos y entonces todo el mundo nos ayudaba.
todo el mundo. La barrera idiomática era importantísima, pero entre gestos y entre a dónde necesitábamos, pues desde los acomodadores de la propia estación hasta gente completamente anónima que si nos ayudaba con las maletas, que si nos ayudó a subir al tren. La verdad es que la gente de 10 en Ucrania. Hmm. Nos subimos a un tren que ya digo, más de 60 vagones, íbamos situados en el último, fue casualidad, y nos vamos a imaginar un tren ucraniano, nos vamos a imaginar un tren de la década de los 50, 60 en España. Un tren diésel, un tren con las comodidades pues propias de un tren de su edad. Decir, por ejemplo, curiosidades del tren que tenía los cristales, los tenía completamente cubiertos de un plástico transparente por si estallaba algún artefacto, como semanas después bombardearon la misma vía de un tren cargado de material de la ONG esta que hablaba antes, de la World Chicken Foundation. Un tren que fuera un viaje de 16 horas, creo, más o menos, en el tren. Curiosidades, nada, que pasamos por Hmm. Kiev, por la capital de Ucrania, que Kiev está a 50, 60 kilómetros al sur de Chernóbil. Chernóbil es un territorio que creo que a día de hoy, el día de la entrevista, un día Hmm. que se cumplen 6 meses de la guerra de Ucrania, el 25 de Sí, febrero empezó. Chernóbil ahora mismo creo que está bajo ocupación rusa. Es creo que decir, sí, sí. que sí, que la guerra sigue en activo y que aunque no salgan los medios, gente como tú, tío, con tu podcast, pues todavía la recoges y muchísimas gracias por ello. Y llegamos a Kharkiv. Llegamos a Kharkiv a las 10 de la mañana. Literalmente llevábamos en Kharkiv 10 minutos y escuchamos 3 bombas. La gente hacía su vida normal, como en Leópolis. La gente caminaba por la calle, iba de compras, hacía su vida a diaria, pero la estación de Kharkiv estaba con barricadas. La estación de Kharkiv tenía sacos de arena, tenía puestos de defensa, tenía metralletas, tenía cañones antiaéreos. Era, era otra forma. Y llevábamos 10 minutos en Kharkiv y escuchamos 3 bombas. El suelo no temblaba, eso indicaba que estaban lejos, pero las escuchamos. Y la gente que iba caminando se paró y luego siguió caminando. Fue como una especie de... ¿Vale? En Kharkiv nos acogió Rostislav, el chico este ucraniano que estuvo en España formándose, Sí. hizo sus estudios universitarios y que tiene allí su ONG, la misión Kharkiv, que fue la que nos acogió y fue la que nos puso en contacto con las fuerzas paramilitares, en este caso con las fuerzas de defensa territorial. Rostislav, previo a que fuéramos con las fuerzas paramilitares de la Fuerza de la Defensa Territorial, nos dijo, tenéis que ver Kharkiv. Tenéis que ver Kharkiv porque así contaréis la historia, porque es importante que contéis nuestra historia. Y dimos un mal llamado tour por Kharkiv. Decir que el tour lo hicimos en furgonetas con ya personal armado, con personal con chalecos antibalas, con personal de estas fuerzas paramilitares. Y lo que vimos fue una ciudad bombardeada. Una ciudad en la que edificios muy representativos de gobierno y también civiles habían sido bombardeados. Habían sido atacados porque los edificios no tienen una... Esto lo saco más del ejército. Los edificios, si conservan, por ejemplo, su estructura y lo que le falta es el tejado, es que normalmente los bombardean. Y para que los bombardeen tienen que pasar un avión por encima o ser un misil tirado desde hace muchos kilómetros. Entonces, los misiles lo que hacen es entrar por el techo. Y a los edificios muy grandes, centros muy grandes de gobierno, como si bombardeasen muy parecido aquí el Congreso, no porque bombardeen el Congreso, sino lo que simboliza, solamente tenían entero la fachada. El resto estaba completamente destruido. También nos enseñaron casas, nos enseñaron centros educativos bombardeados, nos enseñaron hospitales bombardeados, nos enseñaron comedores sociales bombardeados. Para que nos hagamos una idea, bombardeaban grandes centros de distribución de alimentos, ¿no? Como puede ser aquí Carrefour, el Alcampo, Mercadona, cosas de estas, ¿no? Los bombardeaban. Más que nada, no tanto quizás por el número de víctimas a causar, sino por el impacto psicológico de la guerra, ¿no? Para que nunca levanten cabeza los ucranianos. Pero los ucranianos son más duros de lo que muchos de nosotros pensábamos. Y automáticamente lo que hacen después de un bombardeo a una casa es apagar el fuego y acto seguido lo que hacen es reconstruir los jardines, ponerle flores, para de esa forma tener
como una recuperación de una pequeña normalidad y sobre todo enseñarle a la propia población que decir, que, que ganaremos. Y cuando hablabas con los ucranianos y les preguntabas, ¿qué crees que va a pasar con la guerra? Ellos mismos te decían, es que vamos a ganar. Y yo les preguntaba, ¿por qué crees que vamos a ganar? Y nos decían, porque tenemos razón y porque estamos peleando por nuestra casa. Fue duro, fue muy duro, Mm. fue muy duro. Y nada, nos pusimos ya en marcha con las fuerzas de defensa territorial y nos llevaron al sureste de Kharkiv, a un centro bastante alejado, ¿eh? Nos pegamos 2 o 3 horas de camino rural a toda velocidad con varios todoterrenos. El tema de la velocidad era para evitar ser objetivos de bombardeos. Subimos todas nuestras cosas, nos pusimos nuestros chalecos antibalas, nos miramos los tres y dijimos, venga chicos, que hay que tirar para adelante, aunque se escuchen bombas, aunque se escuchen misiles, sea lo que pase, hemos asumido este riesgo y vamos para allá. Y así nos llevaron a nuestro centro, digamos, de referencia, ¿no? Donde dormíamos, donde comíamos, Sí. desayunábamos y nos duchábamos, que era un centro médico de referencia que estaba ocupado en ese momento por la asistencia la daban militares, sanitarios militares ucranianos y los pacientes eran propios combatientes ucranianos con diversas heridas. No vimos en ningún momento grandes mutilados, no vimos heridas de guerra, vimos pacientes con patología psiquiátrica, de estrés postraumático, vimos pacientes pues que sí, ¿no? Que habían recibido pues, algún impacto, metralla y tal, pero en ningún momento hemos visto con hospitales de campaña ni nada de eso. ¿Le utilizasteis como centro de adiestramiento, digamos? No, perfecto, Ah, vale. Nosotros utilizábamos este centro médico a priori, un centro médico seguro porque no le iban a bombardear, pero también decir que el centro médico tenía a menos de 50 metros marcas de bombardeos, de cohetes, ¿vale? Y marcas de bombas y socavones. Y es decir, ese sitio no fue bombardeado, pero su periferia sí. Es decir, no vamos a bombardear el centro médico, pero vamos a crear medio en llegar o salir de allí. claro. Nosotros utilizamos este centro médico de punto de, ¿no? Nuestro como de vivienda. Y desde allí vino un alto cargo de las Fuerzas Armadas ucranianas, el comandante encargado de toda la gestión de los heridos en combate de toda la parte este y sur de Ucrania. Estamos hablando de que este comandante gestionaba cerca de, yo creo que entre 500 y 650.000 personas. Porque hay que decir que las evacuaciones en un entorno de guerra, ¿no? Como puede ser Irak, Afganistán o Centroáfrica, las evacuaciones se hace un EVASAN, que es una evacuación aérea por helicóptero generalmente, ¿no? Porque los traumáticos, el helicóptero le va muy bien porque tiene vibraciones de alta frecuencia, entonces les afecta menos a nivel hemodinámico y de estabilidad. ¿Sí? Pero en Ucrania no. En Ucrania no. En Ucrania se hace todo terrestre y las ambulancias que tenían allí, creerme que eran como una Volkswagen de estas California Sí, de me los años imagino, me 40 imagino. con una camilla de tela y una percha para colgar sueros. Entonces, este hombre fue el que nos puso en contacto con las brigadas de defensa territorial y ahí empezamos a dar la formación. Fue en el segundo día de viaje donde empezó Rescue Bike de verdad a hacer lo que hacía. A nosotros nos llevaron, para que os hagáis, ¿no? Para que nos hagamos la idea, dónde estaban ubicadas estas tropas que funcionan, para que se entienda como España, en forma de compañías. Nos llevaron a varias y allí nos encontramos a 100 militares organizados jerárquicamente, ¿no? Pues soldados, pues sargentos, Sí, sí. es decir, había tropas, suboficiales y oficiales de las fuerzas de defensa territorial. Nos encontramos a más o menos 100 personas y esas 100 personas estaban de verdad deseosos de recibir la formación. Hablemos un poco de lo que pasa aquí en España. Un infante en España se forma 2 meses de básica y 2 meses más de específica. Y luego su formación en la unidad. Es decir, unos 6 o 7 meses antes de considerarse un infante operativo. ¿Vale? Yo estuve en operaciones especiales, es distinto. Allí es más de un año de formación, casi más de año y medio para llegar a equipo operativo. Pero en España un infante la Legión, cazadores de montaña, una brigada de infantería aerotransportada, más o menos 5 o 6 meses de formación. Allí, las fuerzas de defensa territorial están formadas por, digamos, militares
meses de formación. Lo que les enseñaban era el uso del arma, a moverse tácticamente, a responder a fuego y un par de tácticas más y ya está. Es decir, en 2 meses no puedes militarizar a un civil. Mm. No puedes. Entonces, las carencias formativas eran extremas. Nosotros nos encargábamos de enseñarles la parte de control de hemorragias, pero es que estaban carentes de todo, de materiales de guerra, que tenían armas, como decía antes, de la Segunda Guerra Mundial, estaban carentes de material sanitario, pero lo que sí que tenían era una convicción muy fuerte, un patriotismo muy sano y unas ganas de aprender increíbles. ¿Y cómo hizo Rescue Bike la formación? Nosotros hacíamos como dos grandes estaciones. Hacíamos la de control de hemorragias, por un lado, y por otro lado hacíamos la de evacuación de heridos, ¿vale? La de control de hemorragias, que era nuestra misión principal. Nosotros les enseñábamos el uso de los vendajes hemostáticos. Bueno, primero de reconocer una herida exsanguinante, de reconocer los tipos de sangrado y qué hacer ante ellos. Les enseñamos las técnicas las más sencillas, que iban desde la presión directa hasta el uso de agentes hemostásicos, hasta el uso de torniquetes, que torniquetes sí que tenían todos. Esos sí que fueron facilitados. De hecho, hoy en día, si una persona quiere comprar torniquetes, lo tendrá muy difícil, porque la mayoría de ellos se fueron por la guerra de Ucrania, de verdad. Los grandes productores de torniquetes se han ido, la gran Sí, mayoría. sí, sí, lo Hay una escuché, lo falta, escuché. hay una falta de stock increíble. También de agentes hemostáticos. Entonces, nosotros lo que le enseñábamos era presión directa, empaquetamiento de heridas, reconocimiento de heridas, uso de torniquete y todo esto con simuladores. El feedback que recibimos en todo momento era muy positivo. Bien es cierto que primero nos encargamos de formar a los que en España se llamaría paramédicos, ¿no? Que eran como dentro del grupo, dentro de esa compañía de 100 personas, eran como los 6 o 7 que estaban encargados más de la sanidad, que eran los que en principio se encargaban en caso de una víctima en combate de atenderla. Primero nos centramos en ellos y luego ya en todo el grupo. Todo el grupo recibió esa formación que fue tan bien acogida. Los oficiales que estaban a cargo de estas brigadas nos dijeron que ninguna ONG, ningún grupo grande, ninguna asociación, nunca nadie había instruido a sus tropas en ese tipo de hemorragias y que era de un altísimo valor y de una grandísima importancia, tanto a nivel táctico como humano. Hablo primero de táctico y no de humano porque lo que tienes que hacer más que nada en una guerra es ganarla, ¿eh? Y luego se ha conservado la vida. Nosotros dábamos esos dos valores, porque con un control de sangrado en la guerra es el primer motivo de muerte, ¿no? Las hemorragias sanguinantes. Y nosotros, con la formación que teníamos, amparados en el Stop the Bleed, ya digo, de la Asociación Americana de Cirujanos, era lo que les enseñábamos. Y nosotros disponíamos del material, de hecho, mucho se lo dejamos allí, de los simuladores para el control de hemorragias, simuladores para hacer empaquetamiento, simuladores para poner torniquetes y después fuimos repasando todo el material que tenían uno a uno. Fuimos uno a uno, los 100, 120 que eran en cada compañía, de revisarles todo el material. Después también disponían de otros materiales, ¿no? Que se utilizan en el entorno hospitalario, como ácido tranexámico, pero disponían de muchísimo material, pero no sabían cómo utilizarlo. Y en este caso, Ana Sáenz, que es la doctora, y yo como enfermero, pues les íbamos enseñando, ¿no? Cómo utilizar ese material, aunque fuera como medio de fortuna, pero por lo menos que tuviesen ese respaldo. Decir en todo momento que la parte humana del ejército ucraniano fue increíble. Nos ofrecían comida que para ellos casi no tenían, nos ofrecían bebida que para ellos casi no tenían. Decir que muchos ucranianos tenían menos de 20 años, la gran mayoría estaba entre la franja de edad de 18 y 25, gente muy joven. Y decir que su actitud proactiva de atender, de preguntar dudas, nos planteaban situaciones que a nosotros incluso no se nos habían ocurrido y ojalá les hubiésemos podido responder a todo. Ya te digo que la formación duraba unas 2 horas más o menos y no podíamos dedicar más tiempo porque teníamos que seguir formando otras compañías.
y el feedback fue realmente bueno. Y nos hicieron la petición de que volviésemos, ¿eh? Los altos mandos ucranianos nos pidieron que volviésemos y en ello estamos. Luego si quieres, hablamos de eso. Sí, sí. Más o menos, ¿a cuántos soldados instruisteis? Si una compañía son 100, no lo sé, 600, Hmm. ¿Eso en cuántos días? 600, 700, pues fueron 11 días de 2, 8, 7. 7 días. Fue un ritmo frenético. Fue un ritmo frenético. Y todo esto lo tenemos que contextualizar, que estábamos a menos de 200 kilómetros del frente. Es decir, de vez en cuando se escuchaba, de vez en cuando se sentía, pues, lo que es la guerra. Columnas de humo, algún bombardeo. Bueno, decir que lo teníamos que hacer en escenarios, pues, recogidos, no a la vista, teníamos que hacerlo rápido, teníamos que hacerlo condiciones a veces de poquita luz, les teníamos que pedir de salir al exterior, nos decían que no. Por Claro. supuesto, cámaras, vídeos, todo muy reducido y todo lo que publicásemos a 2, 3 meses vista. Em, Personas que no podían ser grabadas, personas que no se podía saber que estaban allí. Lo propio de un conflicto, que además nosotros queríamos generar un bien, ¿no? Que no les causase ningún tipo de problemas. Respecto a la pregunta de cuánta gente formamos, ¿no? Eso era una de las cosas que hablábamos en el grupo, ¿no? De Rescue Bike. Sí que formamos a más de 500 personas, pero de verdad lo digo, ¿eh? Con solo formar a una persona, en el sentido de que con que solo una persona le valiese de algo lo que nosotros le explicásemos, para Sí. nosotros ya valía completamente la pena. Y creo, nos quedamos con esa reflexión. De verdad lo digo, con que solo una persona fuera capaz de controlar el sangrado de un compañero, alargar la vida y poder llegar a solucionarse su situación, ya en una atención posterior, evidentemente, no durante el conflicto, pues para nosotros ya hubiese merecido la pena. La, y fue una lástima, porque no formamos a todos los que quisimos, no disponíamos de más tiempo. ¿El Y no, tiempo, no el dispusimos tiempo de más límite tiempo. lo marcasteis vosotros? Claro, no, el tiempo límite nos venía dados por las circunstancias personales y económicas de cada uno. Tenemos que pensar que el viaje fue, conseguimos, ¿no?, el dinero para los vuelos, pero el resto no, el resto corrió todo de nuestra cuenta. Mm. Y claro, si bien es cierto que en Ucrania nos acogieron y que en Ucrania gastos muy pocos, pero todo, claro, nos tuvimos que, es decir, llegar a Ucrania no se llega rápido, ¿eh? Necesitas 2 días mínimo para llegar a Ucrania, ¿eh? Porque una vez en el país en guerra, por ejemplo, nosotros, para que nos hagamos una idea, para volver en la frontera de Ucrania con Polonia estuvimos 6 horas. Y a veces nos dicen que puedes llegar a estar un día entero. Sí, sí. Y es así, es un país en guerra. Teníamos los vuelos de vuelta, para que os imaginéis, un domingo y nos volvimos un viernes ya con previsión de que nos pudiera pasar algo en la frontera. Mm. Claro, o era un pensamiento que yo tuve, que no lo compartí ni con Ana ni con Jorge, de que era, si esta gente ve que nuestra formación es tan necesaria y tan imprescindible, quizás nos pidan de una forma que nos quedemos. Que de hecho nos pedían que nos quedásemos. Nos daban Mm. alojamiento, nos daban todo lo que hiciera falta, pero claro, yo trabajo en urgencias y emergencias hospitalarias aquí en España, y claro, tenía que volver. Jorge trabajaba como Sí, técnico de sí, salvamento y socorrismo está y claro. Ana es médico, es decir, pero que nos venimos, pero con la promesa de que volveríamos y de hecho septiembre, octubre volveremos. Mm. Sí, sí. Sí, porque claro, ningún tipo de salarios daban por formación, nada de nada. Nada, nada, cero, Nada, cero, nada. cero, por Mm. supuesto. No, 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 Sí, no. sí, eso hay que recalcarlo, hay que recalcarlo. Sí, sí, de hecho, no, Rescue Bike con su crowdfunding lo que busca es financiar los medios de ida. No buscamos sueldo, no buscamos nada. Sí, solo De que el hecho, viaje esté. claro, el viaje esté sufragado, porque claro, en billetes fueron más de 1.000 euros. Mm. Fue más Claro. de 1.000 euros. Más luego todo, ¿no? La idiosincrasia del viaje, ¿no? Todos los gastos que genera. Y el material de simulación también hay que renovarlo.
Los vendajes israelíes valen 40 euros, los hemostáticos valen 60, Sí, 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 son sí, es todo material de muy caro, todo formación que muy caro. utilizamos, es todo demasiado caro. De hecho, podríamos hablar un día sobre por qué, porque todo esto es tan caro cuando es tan imprescindible. Planteamiento de Rescue Bike a futuro. Lo que hicimos en Ucrania, la colaboración que hicimos en Ucrania no es única, ni muchísimo menos, no, porque vamos a volver. Bueno, volveremos en septiembre-octubre, ya lo digo, seguro, y volveremos a posteriori. Pero el objetivo de Rescue Bike ahora es establecer como una estación permanente allí. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues con un camión. Rescue Bike tiene un camión que aún no es propio de Rescue Bike, pero se hará pronto con el crowdfunding, a ver si llegamos a esa cantidad mágica, que son 60.000 euros. ¿Y por qué un camión vale 60.000 euros? Porque es un camión 4x4, es un camión del ejército, es un camión todoterreno que nos serviría de alojamiento hasta 6 7 personas, con material de primeros auxilios y de rescate. Si bien la misión de Rescue Bike no es prestar apoyo de ese tipo, porque no somos una unidad médica desplazada a Ucrania, somos una unidad de formación desplazada a Ucrania. Pero con ese camión nos podríamos disponer de alojamiento y de esa movilidad y de esos materiales, ¿no? Porque no es lo mismo enviar 3 maletas facturadas en un avión que llegar con un avión cargado de material que puedan necesitar allí y que vamos a necesitar allí, poder moverlo por todo el territorio ucraniano donde hiciese falta. Ya no dependeríamos de las fuerzas de defensa territorial, que evidentemente iríamos escoltados con ellos. Ya tendríamos un punto fijo desde donde poder estar un mes, 2 meses o hacer rotación dentro de todo el equipo que formamos Rescue Bike. Ya no dependeríamos de, ese- de esa recopilación de dinero para hacer viajes puntuales. No, ya estableceríamos algo fijo allí y entre nosotros ir rotándonos para que esta formación no parase. Si en una semana llegamos a 600, A tantas 700 personas, personas, ¿cuánto podéis hacer en más en tiempo? un mes, Sería, claro, sí, sí. Y además pudiendo moverse por el territorio. exactamente. Sí, sí, la verdad es que Cuando sí. la guerra de Ucrania acabe, que Dios quiera que acabe mañana, pues desplazarnos a otros sitios. Que hay que ir a África, pues cogemos el camión y nos vamos a África. Que hay que ir a donde sea, pues donde sea. Que es una misión que es a largo plazo, pero ahora mismo vamos a ir a Ucrania, sí. Y en cuanto tengamos los fondos de crowdfunding para el camión, la idea es conseguir una base operativa móvil donde poder desplazarnos a donde haga falta y poder llegar así al número máximo de personas posibles. Sí, porque me imagino que, claro, en este viaje fuisteis solo 3 personas. Pues el Fuimos equipo 3 personas. sería más grande la próxima vez. El equipo sería, claro, depende. Si tenemos el camión, pues el equipo sería de 6 7 personas. Hmm. También hay que conducir un camión a Ucrania, ¿eh? Claro, extremadamente complicado Que, todo. bueno, estamos familiarizados cada uno de nosotros en viajes largos, yo con mi moto, Jorge con la suya, Ana pues en todos los desplazamientos, pero hay que llegar a Ucrania en camión, ¿eh? Y luego hay que moverse allí, ¿eh? Que eso también plantea otro desafío, pero bueno, la idea es esa, tener una movilidad y un centro de logístico donde poder vivir y convivir y sobre todo que un camión tan grande como el que tenemos, en las imágenes de la página de Rescue Bike se ve, en las páginas de crowdfunding también, no es un camión ficticio, es un camión que tenemos pero que Hmm. todavía nos falta para pagarlo. Es un camión que si lo llenas de material es casi, en términos militares es como un role 1 casi. Sí. Que es aquello casi se puede montar un hospital de campaña con material de simulación, con material que haga falta a las tropas, con material que todo. De hecho, fuimos con un montón de fungible, ¿no? De vendas, de vías, de sueros, y lo dejamos todo allí. Todo se quedó allí. Vale, también quiero decir para todas las personas que estén escuchando que el enlace a crowdfunding pues estará en la descripción del vídeo de YouTube o si no en vuestro perfil estará seguro. Sí, seguro que Sí, es está. arroba Está rescue, seguro. sí, arroba Rescue rescue Bike. barra baja bike. Y durante vuestra estancia por allí, por Ucrania, ¿visteis más extranjeros, por decirlo, más apoyo internacional de otras personas? Genial. Mira, yo bueno, no vimos en la frontera mira, voy a ser por orden cronológico. En la frontera de Polonia con Ucrania vimos la World Chicken Foundation y vimos a Cruz Roja. De hecho, en Varsovia la Cruz Roja recogía todo tipo de material, daba igual, desde sanitario hasta ropa,
Hasta lo que tú quisieras, mantas, lo que tú quisieras donar, allí te lo recogía la Cruz Roja. En Leópolis, la primera ciudad al oeste de Ucrania, vimos a la World Chicken Foundation otra vez, que repartía comida caliente a todo el mundo que se acercase. No te pedían nada más que la mano para ponerte encima el plato de comida. Y yo no vi nadie más. La verdad es que, mucho menos en Kharkiv, no. No De vi. hecho, nos comentaban que las grandes ONGs, como decía antes, se quedan cerca de la frontera porque no se arriesgan a tener bajas en depende dónde. Y esto es así. Nos decían ellos, yo no sé si es cierto, porque hay que hablar de ONGs grandes, es meterse en camisa de 11 varas, pero nosotros nos decían que no llegaban, no llegaban las ONGs grandes a donde estaban ellos, ni mucho menos a menos de 200 kilómetros del frente de guerra. No llegan. Les llegan a la frontera y desde allí distribuyen los materiales. El material y demás, pero como Los personal, distribuyen los ucranianos, pero como personal no. nada. No vimos. No vimos. Lo que vimos es un montón de gente ucraniana que nos ponía las cosas más fáciles imposible. Gente ucraniana que reconocía el esfuerzo, reconocía el riesgo y reconocía la labor que íbamos a hacer allí. Y todos, al acabar las formaciones, cada uno de los militares que formaban parte de esas fuerzas de defensa territorial, todos nos daban la mano y un abrazo. Algunos nos pedían fotos. Una vez ya, habiendo estado ya por el terreno, ¿tu visión sobre el conflicto cambió? ¿Qué visión sobre el conflicto tienes, así en general? Y la verdad es que no cambia. Es decir, la guerra no cambia nunca, ¿no? Ese, ya sea en Europa del Este, ya sea en África o ya sea en Sudáfrica, ya sea donde sea la guerra no cambia. Al final, los motivos de una guerra suelen ser motivos ideológicos, ya sean políticos, religiosos o de cualquier tipo que sea, ¿no? Y yo lo que les decía, ¿no? A mis más allegados, a las 3 o 4 personas que saben, ¿no? Que estuve allí, yo les decía, es que Putin no mató a nadie. Al final son, se ha entendido lo que quiero decir, son chavales de menos de 25 años matándose entre ellos por lo que una vez alguien decidió. No hay un motivo religioso, no hay un motivo de creencias muy fuertes, no es terrorismo tampoco, no. Es una guerra completamente gratuita que viola todo tipo de tratados, viola el Tratado de Roma, viola el Tratado de Seguridad de la ONU, viola todo por el hecho de que una persona se cree con el derecho de conquistar un territorio que cree que es suyo simplemente porque allí hay simpatizantes de su país. Y son gente de Europa del Este que podíamos ser perfectamente nosotros. Lo que pasa es que es una guerra que nos toca muy lejos y yo creo que por eso no empatizamos, pero son gente que un día estaban tranquilamente en sus casas y al día siguiente, el 25 de febrero, les declara una guerra un país titánico como es Rusia y les hacen, vamos, bombardeos continuos, guerra psicológica de todo tipo y lo único que reciben del resto de Europa es sanciones económicas. Yo creo que es una situación de orfandad en cuanto al respaldo político y militar que se le puede dar. Esa gente, ellos lo decían, lo que necesitan son armas, necesitan tanques, necesitan misiles, necesitan ametralladoras, necesitan material con el que poder combatir a un gigante como es Rusia, que está haciendo crímenes de guerra, que está haciendo crímenes de Estado, que está bombardeando comedores sociales, que está bombardeando escuelas, que está bombardeando indiscriminadamente. Pero vamos a ver. Y todo por unas ideas, es decir, y chavales de 20 años, tío. De menos de 25 años. Es que, bueno, da igual la edad que tengas, pero en este caso se está matando la juventud de los. Es que no. No sé. Fue impactante, ¿eh? El país en guerra, como digo, estaba todo lleno de checkpoints. Los conductores militares decían contraseñas entre ellos. Había mucho, en teoría, había mucho informador ruso colado en Ucrania, muchos colaboradores, porque hay mucho prorruso, como decía antes, y más en la Hmm. zona del este.
se genera cierta desconfianza, se genera una tensión social, hay restricciones, hay toques de queda, el colegio se ve alterado, las escuelas se ven alteradas, el deporte, la cultura, el ocio en general se ve alterado, el sistema sanitario, todo se ve alterado. ¿Cómo Y ves el final de esta guerra? no le veo final. Mm. No, lo veo como la guerra de los Balcanes, que se va a extender muchísimo. Y no sé cuándo parará. Yo veo 4 posibles escenarios de que se pare. De que se muera Putin, de que esto todo es mi visión, ¿eh? Es la opinión mía, ¿eh? No represento Sí, sí, la opinión de está Rescue claro. Bike. Que Putin se muera o lo maten, que Ucrania ceda territorio a Rusia y ya está, que Rusia acabe con Ucrania o que nos metamos todos en una guerra y, y a Ucrania lo que es de Ucrania, pero desplazando tropas y haciendo una guerra con todo lo que ello conlleva. Sí, sí. Como pasó en los Balcanes, que al principio era un genocidio, era un tema étnico entre religiones y tal, y al final se convirtió aquello en un conflicto internacional. Pues yo veo esas 4 salidas: que Putin se muera, que Ucrania ceda el territorio, que Rusia acabe con toda Ucrania o que nos metamos todos contra Rusia. Pero una sociedad como la occidental, ¿no? Como la nuestra, Mm. creo que vivimos muy bien y nos gusta y queremos preservar ese estado de bienestar, y los muertos no los quiere poner nadie. Está claro. Eso Mm. es así. Los muertos no los quiere poner nadie. Ponemos sanciones económicas, podemos llegar a venderles armas, podemos llegar a venderles tanques, podemos llegar a venderles inteligencia, pero los muertos no los pone nadie. Eso es así. Los muertos no dan votos. Está claro. Mm. Vale, pues nada, ahora tengo un par de preguntas que me han redactado unos seguidores, los mecenas de Patreon. Genial. Y una es, si has sentido si alguna vez los paramédicos han sido objetivo de ataques, si se han centrado en vosotros o habéis escuchado. Qué gran pregunta, y muchísimas gracias a tus colaboradores de Patreon, que sabemos lo importantes que son. Buenísima pregunta. Y se me olvidaba comentarte una de las peores anécdotas del viaje. Rostislav, con la misión de Kharkiv, de suya recopilación de material, nos comentaba que perdían bombardeadas y o tiroteadas a la semana 9 ambulancias. Las ambulancias son objetivos claros del ejército ruso. No dicho por mí, no es una opinión, es dicho por ellos. De hecho, utilizaba muchas de estas ambulancias para insertar comandos rusos en Ucrania. Así que los paramédicos son claros referentes de ser objetivo militar. Quizás, opinión mía, quizás los hospitales y los centros de salud no lo sean tanto, porque si no la opinión pública se les echa encima, pero dicho por ellos y visto por nosotros, las ambulancias se bombardean, se tirotean y tienen una falta de hasta 9 ambulancias por semana. 9 ambulancias por semana en el territorio de Kharkiv quedan destruidas por bombardeos o tiroteos rusos. Por eso es tan importante. Sí, sí. Vosotros en caso personal no... Nosotros no iríamos, No. por ejemplo, en Mm. una ambulancia. Claro, No, porque, claro, es más peligroso en ambulancia. Nosotros asumimos riesgo, pero no somos suicidas. Es decir, claro, nosotros, lo que digo, la acción formativa es muy importante, pero volver a casa lo era más. El primer objetivo de Rescue Bike era volver. Nosotros vamos a Ucrania, pero primer objetivo, volver. claro. Y segundo objetivo, formar. Pero primero volver. Así que para todos tus Patreons, contestarles que sí, que eran objetivos claros, buscados y sí, sí, sí. 9 ambulancias por semana eran ametralladas o bombardeadas, sí. Vale. O utilizadas como caballo de Troya, literalmente. Dicho por ellos, ¿eh? Sí. Y visto por nosotros, que nos enseñaron, ¿eh? Sí. Otra pregunta es si habéis tenido contacto con algún prisionero ruso. No. Uy, no, 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 no. No. Vale.
No, no. Y Hemos tenido contacto con, como decía, en el hospital, con combatientes ucranianos, pues que sufrían de estrés de guerra, que sufrían algunas lesiones más o menos leves, que estaban allí en el hospital recibiendo tratamientos y que los veías y, de hecho, se reconocía ese estrés, esa mirada baja, tristes, cabizbajos. Un trabajo con ellos que a mí personalmente, por simpatía de compañeros de armas, me hubiese gustado hablar con ellos, pero es que Ucrania tiene una barrera idiomática increíble, claro, ucraniano. Porque aparte hablan ucraniano y ruso, es decir, inglés no, porque inglés es de los americanos y venimos de la Segunda Guerra Mundial y Ucrania tiene como país una historia muy corta. España nació en 1492, como tal, ¿no? Ucrania en el 91, 92, creo, que se independizaron. Es decir, Ucrania tiene una historia muy corta. Y barrera idiomática importantísima. Lo que sí vimos fueron, como digo, soldados afectados y dados de baja del ejército temporalmente por tema de heridas y por estrés postraumático, sí. Pero rusos no vimos a ninguno. vale. Y la última ya, sobre el respeto a los derechos humanos. Si, nada, si habéis visto, escuchado, tanto en un bando como en otro. Vale, vale. Los dos países, tanto Rusia como Ucrania, son firmantes del Convenio de Ginebra en todos sus tratados, que hay el 1, el 2, el 3 y luego hay anexos. Los dos lo firmaron. Los dos pertenecen a la ONU y Ucrania no pertenece a la OTAN. La guerra de Ucrania incumple, como dije antes, el Tratado de Roma, incumple los tratados que hay de la ONU de no agresión e incumple todo lo habido y por haber. Crímenes de guerra nosotros no hemos visto. Hemos visto lo que salía en las noticias, de que aparecieron cadáveres con un disparo en la cabeza, maniatados, colgados de farolas. Vimos lo que salía en los medios generalistas. Y lo que allí nos decían, por ejemplo, también muy buena pregunta, que se me olvidaba contar otra anécdota muy mala, por ejemplo. Los soldados rusos, cuando estábamos dando los primeros auxilios, estaba la doctora Ana Sáenz, le estaba explicando la fisiología y fisiopatología, muy sencillo, a nivel muy básico, del neumotórax, del hemotórax, ¿no? Y de los diferentes tipos de herida, cómo se podían taponar. Ellos nos preguntaban, por ejemplo, ¿qué hacemos con las quemaduras de bombas de racimo? ¿Qué hacemos con las bombas que están prohibidas y que usa Rusia, por ejemplo? Esto ya es una violación de los derechos humanos. ¿Qué hacemos con las bombas incendiarias, que también están prohibidas? Y nos preguntaron, y ahí no tuvimos respuesta. Ahí nos jodió no tener respuesta. Nos preguntaron, ¿y qué hacemos con el fósforo blanco? Claro. Y Ana y yo, ¿no? Jorge, nos miramos y dijimos, es que no se puede, es que eso está prohibidísimo. El fósforo blanco es un agente que en contacto con el oxígeno se pone a una temperatura altísima y eso es completamente, es un arma, digamos, indiscriminada, ¿no? Es un arma que no atiende objetivos. Un misil guiado, pues va a un objetivo, una bomba la lanzas siguiendo un objetivo, cuando disparas apuntas. Pero este tipo de armas, ¿no? Que digo, las armas de racimo, las armas incendiarias, el fósforo blanco, son armas indiscriminadas que hacen daño dentro de lo que es las leyes de la guerra, si se le puede llamar de alguna forma, que existen, ¿no? Ponerle leyes a la guerra suena eufemístico, pero bueno, por lo menos existen. Ese tipo de armas están prohibidas. Y ellos nos decían que eran bombardeados con armas de este estilo. Así que ellos propios nos verbalizaban que se utilizaban, se realizaban crímenes de guerra de este tipo. No solo recogido en las noticias de los asesinatos con las personas maniatadas, de los asesinatos con personas colgadas de las farolas, sino también el uso de armamento indiscriminado de este tipo que describo, que son las bombas de racimo, las bombas incendiarias y sobre todo el uso del fósforo blanco, que eso está fuera en contra de las leyes de la guerra. También el uso de minas, que también habían minado la zona de Ucrania cuando los rusos tenían que abandonarla por presión militar de los ucranianos, que estaban recobrando territorio, también dejaban los territorios llenos de minas. Solo conocemos, también te digo, los de un bando. Solo conocemos la parte ucraniana, no sabemos, tampoco era objetivo nuestro preguntar si los ucranianos hacían este tipo de prácticas, pero saber que los rusos utilizaban esto en boca de los propios combatientes ucranianos. Vale, pues ya para ir finalizando, pues háblanos sobre vuestro próximo proyecto.
Que es que Rescue Bike es una sociedad que tiene como objetivo formar, ¿no? Y con esto, con la guerra de Ucrania, se nos presentó la oportunidad de poder formar, en este caso, a las milicias de defensa territorial en control de sangrados, ¿no? A gente que iba a entrar en combate. De hecho, las brigadas que formamos, todas estas brigadas, pues entraban en combate en la zona de combate en 3 o 4 semanas, ¿no? Es decir, ya habrán pasado por ello. Es decir, que Rescue Bike quiere ser continuista en lo que hace y vamos a volver a ir y tenemos que ir de la forma en la que fuimos la primera vez. Tenemos que coger un avión, tenemos luego que coger el autobús, luego tenemos que coger el tren, pero el objetivo de Rescue Bike es disponer de ese camión que le damos tanta importancia porque queremos que sea nuestro centro logístico para transportar material, para transportar personas, en nuestro caso nosotros, desde el cual poder dar formación y tener un sitio donde poder habitar, donde poder establecer como un objetivo, pero a largos meses, que pueda ser nuestro personal de Rescue Bike el que va y viene. El crowdfunding es para medios, para la asociación. En ningún momento buscamos salarios, en ningún momento le estamos pagando a nadie. Los conocimientos que pongo yo, los conocimientos que pone Jorge, los conocimientos que pone Ana, son completamente altruistas, en pro de dar formación. Tenemos en el equipo editores gráficos, tenemos en el equipo economistas, tenemos en el equipo veterinarios, tenemos en el equipo gente que quiere entrar. Nadie va a recibir un sueldo, es todo para sufragar los gastos. El tiempo de estancia en Ucrania es tiempo de nuestras vacaciones, es tiempo que lo podemos dedicar a otra cosa, pero nuestro sino al final es ayudar a las personas. Y desde el Rescue Bike lo que queremos establecer con el crowdfunding es la adquisición del camión que ya disponemos, pero todavía no lo tenemos pagado, por eso no lo podemos sacar de la base, que es un camión que se puede ver, cualquier persona que lo quiera ver lo puede ir a ver, lo tenemos en un hangar. Es establecer una misión, digamos, fija en Ucrania donde poder dar formación. Si en 9 días llegamos a más de 600 personas, más de, sí, 500, 700 personas, ¿qué no podremos hacer en un mes, en 2 meses o en 3 meses? ¿Y qué no podemos hacer si sale un conflicto armado de este tipo en cualquier otro lado? ¿O qué no podremos hacer desplazándonos a lugares de grandes catástrofes como terremotos, como erupciones volcánicas, como, qué sé yo, allí donde haga falta formación? Que además la formación que imparte Rescue Bike puede ser movible, principalmente por las personas que constituimos la asociación. Si hace falta control de sangrado, pues control de sangrado. Si hace falta control de movilizaciones, de férulas para en caso de rotura de huesos o que lo que hiciese falta, pues también se puede hacer. Rescue Bike lo que quiere es poder ayudar al número máximo de personas posibles y eso lo hacemos desde nuestro crowdfunding, que ya digo que es para desplazarnos y tener medios con los que poder formar y no para sueldos. Y ya nada, para despedirse, ¿qué le dirías a nuestros seguidores? Le diré a los seguidores que entiendan la importancia de este podcast por lo que hablábamos antes de que ya no se está recogiendo en los medios comunes la guerra en Ucrania con tanta atención como se hacía antes y que partes de periodismo, como puede ser este podcast, le siguen dando valor a un conflicto que nos afecta a nosotros de manera indirecta, pero que está afectando a un montón de gente inocente que nada tiene que ver con ese conflicto. También decir que con este podcast se pone en valor la importancia de la formación en control de hemorragias y sangrados, que es la primera causa de muerte en heridos por trauma, ya sea de origen de fuego de un arma, ya sea por un bombardeo, ya sea simplemente por el hecho de tener un accidente de coche y ganar tiempo hasta que llegue una asistencia de un nivel superior. También decir a los seguidores que apoyen a la causa si pueden con Rescue Bike, porque como digo, es una labor completamente altruista y el único dinero que necesitamos es para poder seguir colaborando, el hecho de poder conseguir material para continuar con las simulaciones, para poder desplazarnos y poder establecer una misión fija, en este caso en Ucrania, y que puede hacer falta y pues, nos podemos desplazar a cualquier otro sitio siempre que sea requerido y nosotros podamos ir. Y muchísimas gracias a ti personalmente pues, por ponernos voz en el podcast y por hacernos de esta forma pues, eternos en Internet y que nuestra pequeña huella, grande en Ucrania, pero pequeña repercusión en España, sea transmitida a través de las ondas a toda la gente que quiera escucharlo. De verdad que muchísimas gracias de parte de Rescue Bike.